El último vuelo de William Hart. William Hart, perdido en el desierto tras una misión de guerra, luchó contra el calor, la sed y su propia desesperación. Cada paso lo acercaba más a su límite, mientras alucinaciones y recuerdos lo acompañaban. 80 años después, su sacrificio fue finalmente descubierto. Era 1943, el mundo ardía en las llamas de la Segunda Guerra Mundial. El desierto del norte de África se extendía como un mar infinito de arena y muerte. En ese inhóspito escenario, un piloto aviador, el teniente William Bill Hart, regresaba de una misión exitosa contra las fuerzas enemigas. Su avión caza, un P-40 desgastado pero confiable, tambaleaba en el aire tras sufrir daños significativos durante el ataque. Hart era un hombre de 28 años, originario de un pequeño pueblo en Kansas, Estados Unidos. Había crecido rodeado de campos de trigo y cielos abiertos que parecían no tener fin. Desde niño había soñado con volar, inspirado por las historias de aviadores que escuchaba en la radio. Su madre siempre le decía que tenía el corazón de un líder, aunque su temperamento tranquilo y su humildad lo hacían pasar desapercibido entre los más ruidosos. Cuando la guerra comenzó, Bill no dudó en enlistarse. Para él, no solo era una cuestión de deber, sino también de cumplir su sueño de volar. Había destacado en el entrenamiento por su precisión y frialdad bajo presión, ganándose el respeto de sus compañeros. Pero lo que más recordaban de él era su sonrisa tranquila y la fotografía de su familia que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Esa imagen, desgastada por el tiempo, era su ancla, un recordatorio de por qué luchaba. En esta misión en particular, el destino había sido cruel. Aunque había destruido su objetivo con éxito, el precio había sido alto. Ahora, perdido en el vasto desierto, la fortaleza y la esperanza que siempre lo habían caracterizado serían puestas a prueba como nunca antes. El vuelo solitario. A medida que volaba, las cosas comenzaron a salir mal. La brújula de su casa falló y el horizonte del desierto parecía extenderse en todas direcciones, sin ofrecer puntos de referencia. Hart empezó a sentir un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el combate. ¿Dónde están todos?, pensaba mientras ajustaba la radio para intentar contactar a su escuadrón. Aguarden, aquí Red Leader, ¿alguien me copia? La estática fue su única respuesta. Una y otra vez intentó diferentes frecuencias, pero todo era en vano. Con cada intento fallido, la sensación de aislamiento se intensificaba. Miraba por la cabina, esperando ver alguna señal de sus compañeros, pero el cielo estaba vacío, salvo por el sol abrasador que parecía observarlo como un juez implacable. Su mente corría. Pensó en su madre y en cómo solía consolarlo de niño cuando se sentía perdido en los campos de trigo. Solo respira, Billy. Encuentra un punto de referencia y sigue adelante. Pero aquí no había puntos de referencia, solo un mar interminable de arena. El combustible comenzó a agotarse, y el indicador parpadeante en el tablero fue la llamada final de atención. Hart sabía que si no encontraba un lugar para aterrizar pronto, su casa se convertiría en un ataúd metálico. Miró al suelo en busca de un terreno plano, esquivando dunas y grietas. Su respiración se aceleró, su corazón latía como un tambor, y su mente alternaba entre la lógica fría del entrenamiento y el pánico instintivo de un hombre que sabía que estaba completamente solo. Finalmente, avistó un pequeño espacio entre las dunas que parecía lo suficientemente llano para intentar un aterrizaje de emergencia. «Vamos, viejo amigo», murmuró al avión, mientras ajustaba los controles con manos temblorosas. «Aguanta un poco más». El aterrizaje en la nada. Logró realizar un aterrizaje de emergencia en un terreno relativamente llano. El avión chirrió y se detuvo abruptamente, lanzando una nube de arena al aire. Durante un breve momento, el alivio invadió a Hart. Había logrado lo impensable, salir ileso de un aterrizaje en medio de la nada. Se dejó caer junto al avión, jadeando y sintiendo como su corazón se calmaba poco a poco. Miró al cielo, dándole gracias por una segunda oportunidad. «Sobreviví. Me encontrarán pronto», pensó con una mezcla de esperanza y convicción. Pasaron las primeras horas, y Hart, con la mente aún llena de adrenalina, exploró los alrededores inmediatos. No había señales de vida, pero se dijo a sí mismo que era cuestión de tiempo antes de que su escuadrón enviara una misión de rescate. «Es protocolo».
Me buscarán, murmuraba mientras se acomodaba bajo la sombra del ala del avión. Observó el horizonte, interminable y dorado, buscando cualquier movimiento. El primer día transcurrió lentamente, marcado por largos periodos de espera y el ocasional sorbo de agua de su cantimplora. Pero cuando cayó la noche, la realidad empezó a asentarse. Las temperaturas descendieron drásticamente, y el silencio del desierto era ensordecedor. Cada crujido del metal del avión bajo el frío le recordaba cuán solo estaba. Con el paso de los días, su esperanza comenzó a desmoronarse. La cantimplora se vació rápidamente, y la comida que llevaba consigo no era suficiente para mantenerlo en pie por mucho tiempo. Pasaba horas mirando al cielo, buscando el rastro de algún avión amigo, pero el firmamento se mantenía impasible. La arena se colaba en todo, y el sol abrasador durante el día se convertía en su mayor enemigo. No vendrán, pensó finalmente, después de varios amaneceres solitarios. Admitirlo fue como un golpe directo al pecho. La idea de quedarse inmóvil y morir lentamente junto al avión era insoportable. No puedo quedarme aquí, decidió. Si había alguna posibilidad de sobrevivir, estaba en moverse. Preparó lo poco que tenía, su pistola, un mapa que apenas servía en ese océano de arena y un trozo de tela para cubrirse del sol. Miró el avión por última vez antes de comenzar su marcha. Nos veremos pronto, viejo amigo, dijo con voz quebrada, consciente de que abandonar el único refugio que tenía era una apuesta desesperada. Y con ese pensamiento, dio el primer paso hacia lo desconocido. Horas se convirtieron en días. Nadie llegó. La cantimplora se vació, y el hambre empezó a morderle el estómago. El calor era insoportable, y las noches gélidas parecían burlarse de su sufrimiento. Finalmente, decidió que esperar era fútil. Debía caminar. La travesía mortal. El teniente Hart comenzó su marcha, guiado solo por una vaga idea de hacia donde podría estar la civilización. El sol abrasador lo golpeaba sin piedad, cada rayo una daga sobre su piel expuesta. Pronto, el paisaje comenzó a distorsionarse ante sus ojos, transformándose en un caleidoscopio de colores que se mezclaban con las alucinaciones que empezaban a acecharlo. La deshidratación se apoderó de su cuerpo con una crueldad implacable. Sus labios se cuartearon como tierra seca y comenzaron a sangrar. Su lengua, hinchada y pegada al paladar, le hacía casi imposible hablar. Cada respiración era como aspirar fuego, y su garganta ardía con una sed que ya no podía ignorar. Conforme avanzaba, sus piernas se volvieron pesadas, como si cada paso le arrancara un fragmento de su vida. El sudor, su último mecanismo de defensa contra el calor, había desaparecido, dejando su cuerpo en un estado de agotamiento extremo. Hart miró sus manos, que temblaban involuntariamente, la piel quemada y tirante, y sintió que incluso su propia carne lo estaba abandonando. El hambre también comenzó a invadirlo, aunque era un tormento menor comparado con la sed. Cerraba los ojos y, en sus delirios, veía un vaso de agua helada que desaparecía en cuanto intentaba alcanzarlo. Agua, solo un sorbo, murmuraba con una voz que sonaba extrañamente ajena, como si no fuera suya. Sus pensamientos se volvieron erráticos. Recordaba a su madre llamándolo para cenar cuando era niño, la risa de sus compañeros en el campamento de entrenamiento, el sonido del viento que cruzaba los campos de trigo en Kansas. Pero esos recuerdos dulces se mezclaban con el terror de su situación actual. No voy a sobrevivir, pensó con una frialdad que le heló el alma, a pesar del calor abrasador. El paisaje alrededor de él era monótono, una extensión interminable de arena que parecía burlarse de su lucha. A medida que su resistencia flaqueaba, comenzó a hablar en voz alta, intentando mantenerse cuerdo. Solo un paso más, Hart, uno más. Pero incluso esas palabras se desvanecieron con el viento. Cuando finalmente se desplomó bajo una roca que proyectaba algo de sombra, ya no le quedaba energía para levantarse. Cada respiración era un esfuerzo titánico, un recordatorio de que su cuerpo estaba llegando a su límite. En su mente, los delirios se hicieron más vividos. Vio a su abuela, la mujer que lo había criado con amor y dulzura, sonriéndole desde lejos. Ella sostenía un jarro de agua, y su voz suave llegó a él como un eco. «Ven, Billy. Estoy aquí esperándote», susurró la visión. Hart extendió el brazo hacia ella, sus labios formando una sonrisa débil.
En ese momento, el dolor y la lucha se desvanecieron, dejando solo una paz infinita. Con cada paso, su cuerpo comenzó a ceder. Su piel, quemada por el sol, se tensaba sobre sus huesos, y sus piernas se movían mecánicamente. En su mente, recuerdos de su infancia y de su hogar se mezclaban con delirios. Agua, solo un sorbo, murmuraba para sí mismo. La agonía final. Tras días de caminar, Juan encontró un pequeño refugio bajo una roca que proyectaba algo de sombra. Su cuerpo, consumido por la deshidratación, colapsó con un sonido sordo sobre la arena. Cada respiración era un esfuerzo titánico, como si su cuerpo estuviera librando su última batalla contra un enemigo invencible. El proceso de la muerte por deshidratación había avanzado rápidamente. Su piel, agrietada y quemada por el sol, estaba tan seca que parecía pergamino. Sus labios se habían vuelto oscuros, cuarteados hasta sangrar, y su lengua hinchada obstruía parcialmente su garganta, dificultando cada jadeo. Las venas de sus brazos y piernas se marcaban como líneas en un mapa, mientras sus extremidades, frías y pesadas, se negaban a responder. En su mente, la realidad comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un torbellino de alucinaciones. En un momento, se vio a sí mismo de pie en su cocina de infancia, con su madre sirviéndole un vaso de agua helada. El sonido del hielo tintineando en el cristal era tan real que intentó agarrarlo con manos temblorosas. En otro instante, estaba de nuevo en su casa, volando por encima del desierto, con el sol cegador iluminando las alas. Los calambres comenzaron a recorrer su cuerpo, un recordatorio cruel de la falta de electrolitos. Su corazón, trabajando más allá de sus límites, comenzó a fallar. Su pulso se debilitó, y una sensación de frialdad lo invadió, a pesar del calor que lo rodeaba. En su delirio final, nuevamente vio a su abuela, vestida con el delantal que siempre llevaba cuando cocinaba. Ella le sonreía con una dulzura que lo reconfortó. «Ven, Billy. Estoy aquí esperándote», le repitió su visión. Con lo último de su fuerza, Hot extendió el brazo hacia ella, su máscara de sufrimiento transformándose en una sonrisa de paz. En ese momento, su corazón se detuvo, y el desierto, testigo de su última lucha, quedó en silencio. Su cuerpo, inmóvil y protegido por la sombra de la roca, se convirtió en un monumento a la resistencia humana, congelado en el tiempo mientras su alma finalmente descansaba. «Ven, Billy. Estoy aquí esperándote», susurró su visión. Con su última gota de fuerza, Hot extendió el brazo hacia ella, sus labios formando una sonrisa mientras su cuerpo finalmente sucumbía a la sed y al agotamiento. Un descubrimiento tardío. 80 años después, un grupo de arqueólogos que exploraba el desierto tropezó con los restos del avión caza y el cuerpo momificado de Hart, protegido por la sombra de la roca. Su brazo seguía extendido, como si intentara alcanzar algo más allá del desierto. El hallazgo resolvió un misterio que había desconcertado a los historiadores y veteranos durante décadas. Tras la misión en la que el escuadrón de Hart logró cumplir con sus objetivos, su avión fue el único que no regresó a la base. Durante días, un escuadrón de rescate recorrió el desierto intentando localizarlo, pero la inmensidad del terreno y las condiciones extremas hicieron imposible encontrar rastro alguno. Para muchos, el teniente Hart y su casa se convirtieron en una historia más de la guerra, enterrada bajo el polvo del tiempo. El descubrimiento de sus restos trajo un cierre inesperado y profundamente emotivo. La medalla y los registros encontrados en su uniforme confirmaron su identidad, permitiendo que su familia, especialmente sus hijos, quienes habían crecido con preguntas y respuestas sobre el destino de su padre, finalmente pudieran darle un funeral adecuado. La ceremonia fue sencilla pero solemne, un homenaje a un hombre que luchó hasta el último momento. En palabras de su hija mayor, presente en el evento, «Papá siempre fue un héroe para nosotros, pero ahora el mundo también sabe de su valentía. Esto nos da paz». Así, el ciclo de incertidumbre que había perdurado durante 80 años llegó a su fin, y el teniente William Hart finalmente descansó en la tierra que había dejado para proteger a su familia y su país. Los arqueólogos encontraron una medalla con su nombre y registros en el bolsillo de su uniforme. La historia del teniente William Hart fue finalmente contada, y su sacrificio, aunque olvidado por décadas, fue recordado como un testimonio de la lucha humana contra la adversidad.
La fortaleza del espíritu humano puede enfrentarse a cualquier adversidad, pero incluso los más fuertes necesitan la esperanza para sobrevivir.